¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy voy a responder a una pregunta que algunos de ustedes me han hecho y tiene que ver con los tres nombres de Jesucristo: Emanuel, Jesús y Mesías. ¿A qué se refieren estos nombres y por qué no hay contraposición, no hay choque entre lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento dice que el Hijo de Dios se va a llamar Emanuel y el Nuevo Testamento nos dice que se va a llamar Jesús. Y por si esto fuera poco, algunas personas le llamaban a Jesús el Cristo. ¿Por qué estos nombres? Antes de entrar en el tema, yo te quisiera decir que en nuestro tiempo los nombres son como una especie de etiqueta que no tiene nada que ver con la personalidad de alguien. Incluso me da risa que algunas personas dicen, porque ya le pusieron el nombre tal a esta persona, ya va a ser así, como si el nombre marcara su destino. No, más bien es la persona la que le tiene que dar, digamos, fuerza a su propio nombre. Te voy a poner un ejemplo de cómo estas personas que dicen que el nombre ya marca una personalidad, no es cierto. El nombre ciertamente puede ser algo que marque a la persona si la persona tiene determinadas características. Pero vamos a este ejemplo. Mira, conozco a una persona que le pusieron el nombre de Víctor. Fíjate, y esta persona que además ya falleció hace algún tiempo, la palabra Víctor significa victorioso. Y esta persona de la que te menciono, que descanse en paz, lamentablemente fue una persona que siempre tuvo baja estima, que nunca quiso superar sus traumas, que nunca quiso superar sus miedos, una persona que tenía oportunidades y las rechazaba o las echaba a perder, convertía todas las bendiciones en maldiciones. Y yo te diría, ¿el nombre Víctor para esta persona victorioso le funcionó? No, porque incluso ni siquiera cuidó su salud y precisamente por falta de salud, por falta de higiene y otras cosas, lamentablemente perdió la vida. Otro ejemplo, Irene significa en griego paz. Y yo conocí a una persona que se llamó Irene, bueno, ya no sé si viva o no viva, pero esta persona era peleonera. De verdad, desde pequeña se peleaba en la escuela, se jalaba de los cabellos con cuanta mujer estuviera en contra de ella. Y yo digo, ¿Irene? ¿Paz? Pues como que no. Como que el nombre no estaba marcando a la persona, no estaba indicando a la persona, no estaba siendo la esencia de la persona. Y en cambio, a veces fíjate, los apodos, lo que la gente pone como nombre, sí marca a las personas. Claro que lamentablemente a veces tiene que ver con solamente la parte exterior, pero aún en este caso indican cómo es la persona. Por ejemplo, le dicen a esta persona la güerita. Ah, está indicando tiene el cabello rubio. O a esta persona le dicen quizás el gordito. ¿Por qué? Pues porque está pasado de peso. O el flaquito. O incluso le dicen el de los lentes. O le dicen el creativo. Fíjate, estos títulos, vamos a llamar así, son como nombres que sí indican lo que es la persona. Bien, en el caso de la Biblia, no se trata de poner simples nombres bonitos. Ah, para que sientan que soy europeo, me voy a llamar Darwin, me voy a llamar Edwin, me voy a llamar... A veces los papás buscan nombres así como exóticos para que su hijo tenga un nombre distinto, raro, pero recordemos que no es el nombre lo importante, sino más bien la personalidad, el trabajo que cada persona realiza. En el caso de la Sagrada Escritura, y sobre todo de Cristo, el nombre no llega como una etiqueta pegada, como algo ajeno a Él, sino llega para indicarnos cuál es la esencia del Hijo de Dios, cuál es su característica principal, a qué viene al mundo. Y vamos a comenzar primero con el nombre de Emanuel. Y voy a utilizar la Sagrada Escritura que está aquí ya sintetizada en las lecturas de Adviento. Fíjate lo que dice claramente esta lectura de este día. Del profeta Isaías capítulo 7.
En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David. Se refiere a el rey David, evidentemente. ¿No satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí en esta primera cita estamos hablando de una profecía acerca del nacimiento de Cristo, que nacerá de una virgen. Pero aquí dice, le pondrán el nombre de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel en hebreo? Significa precisamente Dios con nosotros. Esta profecía, más que hablar de un hombre tipo etiqueta, lo que nos está diciendo es: un día Dios mismo vendrá y estará con nosotros. Como dice otro texto, pondrá en medio de nosotros su morada, habitará con nosotros. No estará solamente de paso, no, habitará. Es decir, tendrá una convivencia con nosotros, se dará a conocer, romperá el misterio para que podamos tener una cercanía con Él. Esta es una característica, por lo tanto, del Hijo de Dios. Y esta característica se cumple o no se cumple. Dios va a ser, Cristo va a ser Emmanuel o no. Bueno, si se encarna en el vientre de María Santísima, si nace en medio de este mundo con limitaciones, si convive con su familia y con la población de Nazaret, si crece y predica, si entrega su vida por nosotros en la cruz, etc., ¿tú crees que este nombre se adapta a él? Claro, podemos decirle al Hijo de Dios, Emmanuel, porque Él ha venido a estar con nosotros y Él sigue estando con nosotros. ¿Cómo? Bueno, en la iglesia, pero particularmente en la Sagrada Eucaristía. Precisamente por esta razón, el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros en hebreo, o Manuel sintetizado, se festeja ¿cuándo? El Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, el Corpus Christi, que también por supuesto es día de la Eucaristía, y en el momento de Navidad. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a nosotros. Pero, sin embargo, vamos a encontrar otro texto concretamente que nos va a hablar, de otro nombre distinto a Emmanuel. Encontramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo va a nacer en una forma misteriosa, en una forma virginal, y en este caso, voy a leer primero esta parte, nos dice así el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Concretamente nos habla la primera parte de el nacimiento de Jesucristo a través de el anuncio que el arcángel Gabriel le da a María. La saluda diciendo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjate, y le pondrás por nombre, aquí está claro, no le dijo Emmanuel, le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ah, caray, el padre, quien hizo de padre en esta tierra no fue David, fue José. Pero ¿por qué se le dice que va a recibir el trono de David? Para indicar que el Mesías, el Salvador del mundo, tenía que venir de la descendencia del rey David. Así que Dios con nosotros, descendiente del rey David, y con el nombre Jesús. Le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Aquí entonces encontramos ya el siguiente nombre en el Nuevo Testamento, pero este nombre de Jesús también lo vamos a encontrar
en el Nuevo Testamento en el momento en que José tenía la duda de si María había tenido relación con otro hombre y por lo tanto estaba embarazada y José estaba pensando dejarla en secreto. Vamos a leer ahora el texto que tiene que ver con San José y cómo José se convence de que María es virgen. Capítulo 1 de San Mateo, versículo 18. Aquí comienza la historia. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David. Aquí volvemos a subrayar que Jesucristo es descendiente del rey David. No tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, indicando a ti te toca ser el padre en esta tierra, quien va a ser el padre de Jesucristo, y aquí viene lo importante. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Del capítulo 1 de San Mateo, versículo del 18 al 21. Aquí tengo que decirte por qué el ángel le dice a José que él le va a poner el nombre de Jesús, porque según la tradición judía, a los 8 días del nacimiento, el padre de familia tiene que llevar al niño a que le hagan la circuncisión y con esto sea parte del pueblo de Dios, de acuerdo a lo que Dios le pidió a Abraham desde el libro del Génesis. De tal manera que en la comunidad judía, cuando el niño cumple 8 años, tiene que ser llevado a que le hagan la circuncisión. La madre no puede ir. ¿Por qué? Porque cuando una madre da a luz, tiene que purificarse durante ¿cuánto tiempo? Durante 40 días. Y 8 días es mucho menos tiempo que 40. Por lo tanto, es el padre de familia el que elige el nombre y el que le pone el nombre. ¿Cuándo? En el momento de la circuncisión. Ese es el momento en que se le da el nombre a un niño. Así que el nombre de Jesús es el nombre con el cual lo circuncidan y el cual deja marcado a Jesucristo. Un nombre que en hebreo y en arameo significa Yeshua, significa el que salva, el Salvador. Así que aquí ya unimos dos momentos, dos nombres de los que hemos estudiado hasta ahora. El primero, Emmanuel, Dios con nosotros, sí, Dios viene a nosotros, pero ¿a qué viene? ¿A condenarnos? ¿Viene a ser indiferente? ¿Viene a simplemente regañarnos? ¿Viene a aniquilarnos? No. Dios Emmanuel en medio de nosotros viene a salvarnos. Por lo tanto, estas dos son esencias de Jesucristo, Emmanuel y Jesús, Yeshua, Salvador. Ya entendiendo esto, vendría entonces la tercera parte, el tercer nombre que recibe Jesucristo. Fíjate que en la antigüedad, para marcar algo, utilizaban frecuentemente el aceite. El aceite porque si tú seguramente estás vestido con una ropa y estás, por ejemplo, haciéndole talacha, como se dice, al automóvil y te llenas de grasa la ropa, pues es más difícil que la ropa se desmanche cuando está manchada con grasa. Incluso algunos ritos del Antiguo Testamento tenían que ver con marcar con aceite una piedra o alguna cosa para que de esta manera quedara marcada para siempre y no se borrara aquella marca, como para decir, es una huella indeleble. Así se utiliza esta palabra ahora. Claro que el aceite ahora con determinados detergentes se quita, pero en aquel tiempo una mancha de aceite era muy difícil de quitar. Por lo tanto, cuando Dios quiere decirle al profeta Saúl, fíjate, le quiere decir al profeta Samuel, perdón, quiero que consagres a esta persona como rey, al rey Saúl, le va a decir, derrama que sobre su cabeza,
derrama aceite. El aceite generalmente, como no había frascos muy fáciles de llevar que no se rompieran, porque el aceite era muy valioso, sobre todo cuando estaba perfumado, lo guardaban en un cuerdo, y por eso nos dice la Sagrada Escritura que a los reyes se les consagraba derramando aceite sobre su cabeza, y con eso quedaban marcados. Quedaban marcados. ¿Por qué? Porque eran ungidos con aceite. Curiosamente, hasta nuestros días, el aceite significa estás marcado. En la confirmación que se te pone en la cabeza y en el bautismo también, aceite, llamado crisma. Y vamos a ver adelante un poquito esta palabra. Los altares, ¿con qué se consagran? Con este aceite llamado crisma. Las catedrales, ¿con qué se consagran? Con este aceite. El sacerdote, ¿con qué es consagrado? Con este aceite en las manos. De tal manera que el ungido, el que está marcado con aceite, tiene una misión especial de parte de Dios. Ahora, yo te voy a decir a ti, ¿sabes cómo se dice ungido en hebreo? Ungido en hebreo se dice Mesías. De tal manera que si un rey era ungido, era un Mesías. Tenía que traer salvación, justicia para el pueblo, bienestar y sobre todo ser alguien que fuera como puente ante Dios. El ungido. El profeta ungió al rey Saúl. Saúl era un ungido. David fue ungido también. Salomón, todos los reyes, por lo tanto, ellos eran ungidos. Pero ¿sabes cómo se dice ungido en griego? Fíjate, ungido en griego se dice, ya dijimos en hebreo, Mesías. Va pasando una ambulancia por aquí, si la escuchas no te distraigas. Bueno, Mesías en hebreo. En griego se dice Cristo. Cristo. Entre todos los ungidos, entre todos los marcados por Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entre toda la Biblia hay uno que es el ungido de los ungidos, el Mesías de los Mesías. Y por lo tanto, esta palabra se adapta con letras mayúsculas a Jesús. Y por esta razón, cuando alguna gente veía que Jesús predicaba de tal manera y hacía tales milagros, decían, no, no hay duda, no me cabe la menor duda. Este Jesús, este Salvador, este Emmanuel, es el Cristo, el que ha venido al mundo a traer la salvación. Por esta razón, como le gritaban a Jesucristo, tú eres Jesús, tú eres el Cristo, en ti creemos, sabemos que tú has venido a salvarnos. Y bueno, en medio de este ruido de ambulancias que van pasando aquí en mi oficina, porque no es un estudio profesional, nos queda muy claro lo siguiente. Los tres nombres de Jesucristo, más que una etiqueta, son una manera de marcar su esencia. Jesús es el Emmanuel, el que ha venido, se ha encarnado para estar en medio de nosotros. Jesús, Yeshua, ha venido al mundo, se ha encarnado para salvarnos. Y Él es el que ha sido ungido no con aceite, porque ese aceite que se ponía en la cabeza de los reyes, de los profetas, de algunos, era para indicar el Espíritu Santo está en ellos. Jesucristo no necesitó ningún aceite para ser ungido por el Espíritu Santo, para poder hacer que este Espíritu Santo estuviera en medio de nosotros. Por esta razón, entonces le llamamos Jesús el Cristo, o bien, en una forma, digamos, sintetizada, Jesucristo. Por lo tanto, si alguien dice, yo no creo que Jesús sea Dios, bueno, podemos decir, quizás este nombre no diga mucho para ti, pero que alguien diga, yo no creo que Cristo sea Dios, sería una cosa rara, porque al decir la palabra Cristo significa estoy reconociendo que es el Hijo de Dios, pero creo que no es Dios, sería un poquito complicado. Pero bueno, aquí no quiero entrar en más discusiones, simplemente recordar que este video, quizás un poco larguito, fue para indicarte por qué estos nombres, Jesús, Emmanuel y Cristo, no se contraponen, sino forman parte
de toda la esencia de Jesucristo. Si les gustó el video, pónganle like y compártanlo, por supuesto, con sus seres queridos. Y disculpen que no esté en un estudio y de repente se metan algunos ruidos que pueden ensuciar un poquito nuestro video. Que Dios les bendiga.